noches. Hoy esperaba yo multitud de gente en el concierto. Muchas gracias por estar aquí, porque sin ustedes casi no lo haríamos. La verdad es que sí. Será por la final del fútbol todo esto. Ahora que se me borran los músicos del fútbol, se apunta al público. Bueno, ¿qué tal? ¿Bien? ¿Dispuestos a pasar un buen rato? ¿Les suena esta música que ha sonado? Sí, ¿verdad? Seguro que sí. ¿Saben cómo se llama esta música realmente? Esto se llama Así hablaba Zaratustra. Un hombre raro, un hombre un poco rebuscado. Una música de un compositor alemán de intercambio de siglo, del 19 al 20, Richard Strauss. No tiene que ver nada con el Strauss de los valses. Pero esta música es conocida, aparte que la música es una obra compleja, una obra filosófica. Esto es el principio que ha durado minuto y medio, la obra dura más de una hora, o casi una hora. Es una obra basada en un libro de Nietzsche, de Friedrich Nietzsche, un filósofo alemán de la época, una obra compleja. Pero este fragmento que hemos tocado en la introducción es una obra muy conocida. Entre otras cosas, si recuerdan una película, sobre todo los más mayores, de los años 70, una película de Stanley Kubrick, el gran maestro Kubrick, se llamaba 2001, una odisea del espacio. Y este fragmento ponía los pelos de punta cuando los monos, entre comillas, para los monos, se levantaban a dos patas y empezaban a jugar y a dar golpes a los huesos humanos, o por lo menos de su especie. Y se hizo muy famosa esta música. Y por eso es conocida, sobre todo, por el público en general, porque es una música, podríamos decir, de película o de cine. Pero bien, este concierto de hoy, que va a ser un poco especial, se llama Clásicos Populares y lo escucho con mucha S. ¿Es posible, Rubén? Me molesta un poco. Clásicos populares. Bien. Lo de los clásicos se entiende que son los compositores clásicos. Es decir, hablamos de compositores como Mozart, como Beethoven, como Tchaikovsky, como Verdi, como Strauss, como otros muchísimos compositores de primera línea. Y lo de populares, porque los fragmentos que vamos a interpretar esta tarde son archiconocidos. Por muchos motivos, posiblemente por la publicidad que han tenido, y desde luego, si alguno de ustedes, imagino que todos, o por lo menos si no son melómanos, serán futuros melómanos, futuros aficionados a la música, pues en una mínima discoteca que tengan en casa, esta música que vamos a interpretar esta tarde, estos fragmentos, van a ser muy conocidos. Pero vamos a hacer algo más. No solo vamos nosotros a tocar, y para eso hemos ensayado, sino que vamos a requerir de su participación. Como son pocos, no se me va a escapar nadie. Si estuviera muy lleno, es posible, pero hoy los puedo casi contar. Así que, y arriba también tenemos, perfecto. Bien, les he repartido un programita del concierto, algo así, o algo así no exactamente, uno como este. Concierto de primavera, clásicos populares. ¿Me escuchan todos bien? Muchas gracias. Se pide un micro porque siempre hablo a viva voz. Pero claro, aquí pone, en la parte de la izquierda, por el título de la obra, La cueva del rey de la montaña, danza húngara, Así hablaba Zaratustra, es la que acabamos de interpretar, está en el tercer lugar aquí. En fin, hay aquí, si no me equivoco, 10 piezas. Y en la parte de su derecha pone autor o dato importante. Si se dan cuenta, el segundo pone música de película. Lo que hemos interpretado ahora era Así hablaba Zaratustra y se relacionaría con la música de película. Aparte del programa les habrá proporcionado un bolígrafo, creo, o deben, y si no, creo que en la parte de fuera habrá, o nos piden, vamos a pedir la colaboración para jugar con nosotros. No es que les voy a hacer un examen, ni mucho menos, esto es un concierto, lúdico y para pasarlo bien, pero sí que vamos de verdad a ver o a comprobar qué nivel, no solo ustedes y los músicos, muchos de los jóvenes no escuchan a los clásicos. No hay la cultura de escuchar música clásica diariamente. Las bandas de música, los pueblos, y la Madrid no
no es una excepción. Durante los años, todo el siglo XX hasta los años 80, posiblemente el único medio de escuchar música clásica era a través de la banda, hasta que no llegó, por supuesto, primero la radio, ya en los años 20 y 30, pero todo el mundo no tenía radio y sintonizar música clásica en la radio solo había una emisora, la Radio Clásica, la Radio Nacional de España prácticamente. Y en los conciertos se suelen tocar siempre piezas clásicas, piezas conocidas, autores súper importantes. Y no lo digo, lo que voy a decir es cierto. Entró la ópera en España, sobre todo la ópera wagneriana, por medio de las bandas de música. Escuchaban Wagner cuando en Europa estaban, vamos a orden del día, de poder escuchar en teatros de ópera. Aquí teníamos sociedades musicales, bandas de música, que hacían una función importantísima en la difusión de la música clásica. Bien, yo les propongo un juego. El juego va a ser a ver qué nivel o hasta qué punto podemos adivinar o conocer, más que adivinar sería un acertijo, no, conocer las piezas que vamos a interpretar. Todas las piezas van a ser cortas, la más larga dura 4 minutos, todas van a ser cortas. Son temas conocidísimos. ¿Qué haremos cuando escuchamos un tema? Pues bien, vamos a ver, el primero ya lo tenemos, ya tenemos un punto, porque hemos escuchado Así hablaba Zaratustra. Delante pondremos 1, ha sido la primera pieza que hemos interpretado, y en la columna de la derecha pondremos 1 delante de música de película, porque es, podríamos decir, la solución. También habría la posibilidad de que ustedes hicieran una raya y unieran Así hablaba Zaratustra con música de película. Pero lo mejor es que pongan el número del orden, primero va el 1 hasta que lleguemos al 10. ¿Está comprendido? ¿Quieren jugar o nos vamos a ver el fútbol? Gracias, muchas gracias, lo he entendido. ¿Y vosotros tocamos o nos vamos a ver el fútbol? Yo sé que quería ver el fútbol, aquí tenemos a ver el fútbol. Ahora el fútbol hemos terminado. ¿De acuerdo? Venga, yo de vez en cuando os ayudaré desde una pista. Por cierto, vamos a ver, esto no es un examen, que no es más que un juego. Cuando terminemos, pues comprobaremos más o menos cómo ha estado el tema y si hay ganadores, si alguien tiene el premio al 10 o el premio al 9 o lo que sea, incluso les invitaremos porque después de estas piezas interpretaremos otra obra no muy larga, de los 13 o 14 minutos, entera, para terminar el programa. Y entonces invitaremos a uno de ustedes a subir aquí y con unas sillas que tenemos preparadas o que prepararemos enseguida para seguir el concierto con nosotros. ¿De acuerdo? Seguimos el concierto. Pieza número 2.
base de la pero, venga, hago una pista. Pero la música esta, como melodía, no es muy conocida. Lo reconozco. De acuerdo. Pero el estilo de la música, sí. Vamos a ver. Estamos buscando la segunda pieza en el orden. ¿De acuerdo? Les voy a decir que está de la mitad hacia abajo, en la columna de la izquierda, y que estaría de la mitad hacia arriba en la solución de la columna de la derecha. En la columna de la derecha, tranquilos que, insisto, que aquí no vamos a hacer ninguna prueba decisiva. En la columna de la derecha a veces pone el nombre de compositor, como por ejemplo pone Wagner, o pone Rossini, o pone Brahms, pero pone otros datos, como ponía antes música de película, o pone barroco, se refiere a música antigua, o ballet del siglo XX, o ópera italiana, es decir, insisto, posiblemente esta sea la menos conocida, pero deben intentar ver qué tipo de música por el estilo de la música, ¿de acuerdo? ¿Lo tienen claro más o menos? ¿Esto es un sí o un no? ¿Saben? Mi mujer creo que está por ahí. ¿Dónde está mi mujer? No sé. Ah, sí. Que me decía, Ángel, esto es muy difícil. Mujer, tú que no lo ves todos los días en casa, pues vamos a ver. Esta mejor es la más complicada, pero les aseguro que las demás van a ser mucho más fáciles. Estas las dos, vamos a buscar el número 3.
Muchas gracias. Esta era más fácil, por lo menos auditivamente todo el mundo lo conoce. Suena a música de baile, suena a música para moverse, suena a música, no voy a decir el título, pero no voy a decirlo todo, pero suena a un tipo de danza, ¿no? ¿Sí? Vale, después lo explicaremos, después lo explicaremos. Solo voy a dar otra pista. Ya sabe la que suena, en la parte de la izquierda, les diré que en la parte de la derecha es un compositor. Esta música, después lo explicaré, pertenece al compositor claramente. Ahí pone el apellido del compositor, solo hay tres, si no me equivoco. Pone solo Wagner, que creo que no es. Pone Brahms, que será Brahms, y Rossini. Así que les he dado muchas pistas. ¿De acuerdo? Esta era la 3, si no me equivoco, si me esfuerzo. Vamos a por la 4.
interpretan es que les aplaudan, es el precio y el premio que vamos a poner hoy. ¿Y ustedes cómo van? ¿Cómo han hecho mal? ¿Estamos a la cuarta esta? Bien. Por el título, si no son muy melómanos, por el título puede ser un poco más complicado. Pero por el estilo de la música, relacionando con otro autor, teníamos 3 autores, 3 apellidos, que no eran ni vascos ni catalanes. Deben de intentar reconocer este tipo de música tan sobria, tan, podríamos decir, tan marcial y tan, podríamos decir también tan gruesa, por el tipo de música. ¿De verdad que lo llevan mal? ¿Se nos van a quedar las sillas aquí dentro después, aquí vacías después? Espero que no. Bien, yo voy a dar por hecho, les puedo explicar un poquito y verán. Este compositor, es un compositor, compuso muchas óperas muy fuertes, podríamos decir. Lamentablemente, después, compositores del siglo XIX, después fue relacionado en el siglo XX, tiene no tiene nada que ver, fue relacionado, insisto, con la música de los nazis, pero no tenía nada que ver para nada, se da una pista, se da una buena pista. Vamos con la quinta, los músicos están listos.
conocida, ¿eh? Todos podían silbarla seguro. Y ha aparecido muchas veces en propagandas de televisión, pero claro, conocer la música clásica con las propagandas de televisión es parte de la función que le han dado después a la música. Cuando este autor compuso esta música de ballet, no había televisión, por supuesto, no había televisión. Pista, también es una música de bailar, como la banda que escuchamos la segunda, pero el tipo de baile no es el mismo. Ahora es de bailar, seguro. Y en la columna de la derecha, no pone el compositor, después lo diremos, pero se pone el tipo de baile. Y pone de dónde es. Que después lo explicaremos al final. Más pistas ya no puedo darles. Ya tengo que decirles que es... no lo digo. Tenemos el 5. Bien. Acá está difícil. El título no es. Vamos a poner el 6. Vamos a ver. Si el 5 era conocido, el 6 se levantan todos a bailar.
¿Saben por qué no se levantaron? Había un pasaje de clarinetes, los clarinetes están más clarinetes que están divididos en varias secciones, primeros, segundos, terceros incluso a veces. Y había un pasaje de clarinetes primeros que esta música no se origina para la banda. Por cierto, nada del programa de hoy, nada absolutamente se origina para la banda. Por eso hablábamos de la función de las bandas en tantos y tantos años en este país, porque tocaban música que no le correspondían, entre comillas, pero tenían que hacer cultura. Bien, esta pieza es el final de una famosa obertura de un compositor de los tres apellidos, que tenemos dos, nos faltaba uno, y ese compositor, por supuesto, un compositor del siglo XIX, la mayoría de la música, salvo dos excepciones, nos explicaremos, una ya la hemos escuchado, la escucharemos después, todas son del siglo XIX, porque es el siglo más importante, el siglo donde compone Beethoven, donde está todo el romanticismo, todos los nacionalismos, todos los ismos y donde más música se compuso y más conocida, más clásicos populares, podríamos decir. Pero es curioso que este compositor era famosísimo en toda Europa, sobre todo en Francia, que es la cuna, Viena, que era, sobre todo Francia y París, que era la cuna de la música y de la ópera, porque esto es la apertura de una ópera, y era famosísimo, ganaba mucho dinero. Beethoven casi lo odiaba, porque Beethoven compuso una obra y no triunfó. Sin embargo, este compositor italiano, para más inglés, triunfaba con todas las óperas. Pero en plenitud de su vida, con 37 años, compuso esta ópera y se retiró. Pero se retiró textualmente, dejó de componer. Los empresarios de los teatros le ofrecían de todo, porque cada ópera de él era un éxito. Y dijo, se acabó. Todas sus óperas habían sido óperas cómicas. Esta ópera, no puedo decir que sea seria, pero podríamos decir que es semicómica. Tiene parte cómica, pero es una ópera basada en una leyenda medieval suiza. Eso ya no me enredo más, no será más con mis artistas. Entonces, este compositor vivió 31 años más. Y sí, es cierto que no se separó de la música. En su casa, su retiro, cerca de un lago, en su casita, se dedicaba a componer, podríamos decir, piezas selectas, pequeñitas, para amigos, para cantantes, y a cocinar muy, muy bien. Y hay gente que lo conoce más por su cocina, por sus recetas, que por su música. ¿Son ustedes de esos? Seguimos.
Muchas gracias. Conocida, un poco de dibujos animados, ¿no? Un poco misteriosa, un poco divertida, ¿no? Desde luego música española, por cierto, música española no es, entre otras cosas porque hemos decidido que este concierto, este clásicos populares, no iba a haber nada de música española. Pero no por menospreciarla, al contrario, porque la música española merece un programa entero de clásicos populares españoles, Zarzuela y otros muchos tipos de música. No es el caso. Pero, aparte de música, podemos decir que ha sido dibujos animados o música de, no sé, que cuenta una historia, también tiene un cierto tono de música de alguna zona de Europa, que música que no es España claramente, pero tampoco es Francia, tampoco es Centro Europa, y tampoco es Italia. La Mediterránea desde luego no parece que sea. La conocía, ¿verdad que sí? Pertenece a la obra más importante, que después os explicaré. Ya estamos terminando. ¿Cuánto hemos hecho? ¿Llevamos 7? Ahora va la octava. Vamos a por ella. Octava.
un poco más compleja porque hacía una pieza un poco loca, ¿no? Les he dicho que habían dos piezas, al principio, dos, esta era la segunda, que no eran del siglo XIX. Una por antigua y otra por moderna. No sé lo que puedo decir, ¿eh? Ya, ahora, saber el título, pero tampoco es muy complicado. Porque esto, ¿cómo lo bailarían? ¿A solas o con algún objeto? Es que si no salió, mi mujer me ha dicho que era muy difícil y pues no voy a ayudar. Si os habéis fijado también, os habéis fijado, cada pieza que estamos tocando intentamos contrastarla con la anterior y con la siguiente. Si esto era una música muy viva y desenfadada, ahora vamos a escuchar un tipo de música completamente diferente, y es ya la número 9.
Muchas gracias. ¿Verdad que contrastaba con la pieza anterior? Yo diría que casi contrastaba con todas. Porque es la música más pasional, podemos decir, con más sentimiento, aunque sentimiento es una cosa también un poco personal, pero de luego más pasional que hemos interpretado. También pertenece a una ópera, después explicaré. Y esta pasión, desde luego, no es inglesa, no tiene que ver con el Brexit, ese tipo de pasión, para nada, ¿verdad que no? Bien, vamos a interpretar la última pieza, la número 10. La número 10 pertenece a una obra bastante larga, bastante más larga que después explicaré, incluso les diré que originalmente se compuso para piano. Pero vamos a intentar, como muchas de las piezas de esta obra son conocidas, vamos a hacer una pequeña selección muy corta. En total van a ser 3 minutos. No sé si va a llegar. Y lo digo porque tocaremos del primer movimiento un fragmento, paramos y saltamos al penúltimo fragmento de la pieza y el último. Todo muy recortado, pero suficiente para disfrutarlo y para que conozcan esta música. Y habrá que adivinar no solo el título, sino de qué país es esta música.
¿Lo han terminado? ¿Sí? Bien. Había dos soluciones ahora, es que hubieran puesto su nombre y apellido, si no hacía falta, hubieran recogido los papelitos, hubiéramos corregido. Bien, les he dicho que es un juego, es una broma, por supuesto, que no se puede ser ver a mí, es muy libre de escuchar música o no. Desde luego que le guste, sí, por eso están aquí, y esto ya es de agradecer, Pero nunca viene mal pedir más de nivel o conocimiento, podríamos decir, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer una cosa, pues, diferente. Si esto lo hicieron los alumnos de los institutos, no se tienen tanto para los exámenes. Vamos a hacer un autocontrol. Ustedes mismos se van a evaluar. Claro, es que, insisto, si fuera así, pues, a mí me han dicho, pues yo no apunto nada y ahora cuando venga la autoevaluación, pues, me va a salir todo bien, ¿de acuerdo? Insisto, si han eliminado solo los títulos de la parte izquierda, pues está muy bien, fantástico, muy bien. Pero si los han quedado por la parte derecha, pues estos son menos de verdad. Y si no, no pasa nada, siguen viniendo los conciertos de la banda y se traen a algún amigo más para que intentemos llenar y seguro que algún día llegamos todos a tener el mismo nivel. Bien, vamos a ver la autocolección rápida. La primera pieza, número 1, ya la había dicho yo, que era Sílaba Zaratustra, ¿de acuerdo? Que por supuesto no es música compuesta para el cine, pero ha sido muy conocida por cierto, se ha utilizado en muchas más películas, pero por ejemplo se utilizó en la película 2001, Una odisea en el espacio, de Stanley Kubrick. Así que la número 1 la teníamos. Ahora voy a coger mi chuleta porque no me acuerdo de memoria. Por cierto, estamos en la por ahí. Ahora les repartirán, no se va a llevar solo el recuerdo del examen, les vamos a hacer un programa con lo que hemos tocado, bien interpretado, lo mejor que hemos podido, desde luego, que está bastante aceptable. ¿Les ha gustado? Sí. ¿Hemos interpretado? Bien, después hacemos un examen nosotros y nos ponen también la nota, pero eso después. Que le digo que ahora les repartirán el programa de mano que tenían que haber tenido si hubiera sido normal, ¿de acuerdo? Para que se den de acuerdo. La número 2, desde luego no era conocida como melodía, pero era un poco especial, era esta, que sonaba así. Lo recordamos. Bien, esto es un tema, desde luego, no muy melódico, muy elaborado, y ahora empezaban a contestar todas las cuerdas. Esto es lo que se conoce como una fuga, una música compleja, tan compleja que esto se lo hacía un gran maestro del barroco, es decir, del siglo XVIII, entre el XVII y el XVIII, ni más ni menos que Juan Sebastián Bach. Es una fuga para órgano. El órgano de los instrumentos más utilizado desde entonces, por supuesto, en todas las iglesias, y más en la música protestante, en Alemania, vamos, para nada. Es decir, una fuga de órgano. El título exactamente era Organ Fugue, está en inglés, es una adaptación para banda, actual, por supuesto, pero una música antigua, una música moderna. ¿La tenían bien? Uy, escucha nada. ¿La tenían bien? Bien. La otra muy conocida, era una danza para bailar, y además una danza cíngara, una danza húngara, concretamente de Brahms, Johannes Brahms, os ponía el apellido, Brahms, un compositor que no era húngaro, era alemán, pero un compositor de lo más importante, desde luego, lo más importante es la B, igual que Bach, igual que Beethoven, que está Brahms con su B mayúscula. Compuso 21 danzas húngaras para piano a 4 manos, es decir, 2 intérpretes sentados frente al mismo piano, tocando música virtuosa, complicada, insisto, para piano. Y ya en vida de Brahms, él solo orquestó, o sea, de estas piezas pasó a orquesta 4, y el resto, las otras 17, fueron otros amigos, compositores, las que la orquestaron. La más conocida, no tiene por qué ser la mejor, pero sí la más conocida, es esta, la número 5.
Esta sí que la tienen bien. ¿Lo de Brahms también? Lo de Brahms también. La número 4, que he dicho que sonaba tan solemne, sonaba muy solemne, sonaba tan solemne como esto. La número 4. Número 4. La palme y... Suena pesado porque es música alemana. Es música como la Merkel, bueno, alemana, un poco cuadradita, sí. Música de Wagner, de Richard Wagner. Compuso muchas óperas que duran algunas 4 o 5 horas, algunas interminables y pesadas. Desde luego, música de máxima calidad. Pero esta ópera es un poco más ligera, no está tan pensada en los alemanes y en la vida abajo del río Rin. No, es una música más sencilla, basada en los maestros cantores de Nuremberg. Es decir, un gremio de músicos que se dedicaban a cantar y todas sus historias en la ópera. Luego esto era un fragmento instrumental de la ópera, los maestros cantores de Nuremberg de Wagner. Uy, qué caras. Madre de Dios, qué caras. Qué caras. Y contrastábamos con un vals francés, lógicamente, que pertenece a un ballet que se llama Coppelia, famosísimo. Y el vals, ya lo han escuchado, era este, súper conocido. Muy conocido para bailar. Esto era un vals, se puede bailar, ¿verdad que sí? Un vals francés por el estilo, porque el compositor Leo Delibes es un compositor francés, muy importante sobre todo por sus ballets, porque la música de ballet en la segunda mitad del siglo XIX parecía furor en París, y este ballet pues es eso. Luego teníamos Coppelia, vals francés. Esta la tienen todos bien, seguro. No quiero mirar. Ah, bueno. ¿Y qué me van a decir de la ópera de Guillermo Tell? Que está todo el mundo la canta y la baila. ¿Sí? Aparte, se te mete mucho en banda hace unos años, un poco antes de estar ya por aquí, se interpretó en un concierto y en muchos conciertos. Esto es la lectura de Guillermo Tell, y Guillermo Tell es de Rossini, el de la pasta. Los espaguetis a la Rossini y la pasta a la Rossini. Era un buen cocinero y mejor comedor, pero mejor compositor. Insisto, Rossini en virtud de óperas con tantas y tantas óperas como La Cacciarada o La Guerra de Sevilla, muchísimas, y una fama increíble, posiblemente se le secó la imaginación o se le secó otra cosa. Lo cierto es que dijo hasta aquí y se retiró a componer piezas delicadas, piezas preciosas, como el Dúo de los Gatos, que alguien conocerán seguramente, que lo has escuchado alguna vez, y una pequeña misa, en fin. Hasta que murió 31 años después de retirarse de la máxima fama. ¿Cómo vamos? Y esa música misteriosa que habíamos escuchado, que parecía dibujos animados, que sonaba así, que empezaban los instrumentos graves, y sonaba así. El título que les ponía al programa creo que era En la cueva del rey de la montaña, porque esto es un fragmento de un cuento.
Un cuento, o está basado en un cuento nórdico, de Noruega. Un cuento escrito por un compositor, no me su nombre, pero puesto música para el teatro por Edvard Grieg, uno de los compositores noruegos más importantes. Y este cuento se llama Peer Gynt. Peer Gynt, los palmas de mano que vamos a dar, ya lo estamos traduciendo. Estarán ahora en la fotocopiadora. Dentro de un momento, ¿Joana, tienes los palmas de mano? Pues venga, pues podríamos ir lanzándolos por las filas, ¿no? Pero vamos ya. Nos queda una pieza. Luego está la música noruega o música incidental. ¿Qué es música incidental? Es música compuesta para el teatro. Cuando empezó el cine era mudo, ¿de acuerdo? Eso lo sabemos todos. Blanquinegro, por supuesto. Y mudo, porque no había sonido. Pero sí que había música. La música se solía interpretar en directo, en vivo, con un pianista, con un grupo, desde luego algún cine muy especial con la orquesta. Pero en el teatro también se le pone música, se ha puesto muchas veces música, y la música se llama música incidental. Pues bien, es la música incidental de Peer Gynt de Edvard Grieg, música para un cuento, ¿de acuerdo? Bien, la pieza que hemos tomado después estaba medio loca. Desde luego música barroca no era, ¿verdad que no? Esto estaba claro. Pero sí me tengo que tampoco. Esta es la única pieza que hemos interpretado de un compositor que se llama Alan Khachaturian, compositor ruso. Y cuidado, ahora les diré una cosita. Pero desde luego es música del siglo XX. Esto que pertenece se llama Danza del Sable, es una pieza para bailar, un ballet contemporáneo, compuesto en los años 50 del siglo XX. Pertenece a una obra completa, un ballet que se llama Gayané. Desde luego podría ser no, es también música rusa. Permitiría el fallo de que hubieran relacionado esa pieza con la música rusa, porque efectivamente es música rusa. Claro, es la única que pertenece al siglo XX. La única, ¿de acuerdo? Y después les he dicho, contratando con esta pieza, venía un tema especial, un tema de mucha pasión, un tema de música realista, de música, en italiano se llama verista, música del verismo. Igual que decía el famoso compositor Puccini, que compuso Tosca, o Madame Butterfly, o La Bohème, pues por esos años el compositor italiano menos conocido, Pietro Mascagni, compuso una ópera que se llama Caballería Rusticana, una obra inspirada en su época, finales del siglo XIX, en Sicilia, una historia de amor, de celos, de tragedia, por supuesto, las cosas terminan mal, pero una ópera muy especial porque es una ópera corta, una ópera que si vamos a escuchar dura 1 hora y 10 minutos. De hecho, cuando se interpreta esta ópera, este tipo de ópera, se suele interpretar con otra parte, que ponen también otra ópera de la misma longitud, pero claro, hagan otra de ópera, solo he escuchado 1 hora y algo, cuando normalmente duran 3 horas, pues es un poco excepcional. Recordamos cómo se llama el tema de esta música. Por cierto, también aparece muchas veces en el cine. Estoy pensando ahora en la primera que viene a la cabeza, El Padrino. La música del Padrino, en la tercera parte, si no me equivoco, suena Caballería Rusticana. Sonaba preciosa música original, por supuesto, para instrumentos de cuerda. Esto hay que vivirlo en un teatro de ópera con una buena orquesta y os aseguro que es para llorar. De luego, para ponerse los pelos de punta.
La última pieza del programa, no les voy a preguntar cómo vamos, porque vamos 9-0 seguro. El primer punto ya lo tenían y se han animado. La última pieza es muy conocida también. Hemos integrado 3 pequeños fragmentos que sonaban así, empezamos la trompeta. Preparados, introducción. Sería el resto de los metales de la orquesta. Esto es la introducción, principio, el promenade o paseo que le llama Mussorgsky a su obra Cuadros para una exposición o Cuadros de una exposición. Compuesta por Laszlo Mussorgsky, un compositor ruso muy importante, nacionalista, finales del siglo XIX. Una obra larga basada en unos cuadros de una exposición de un amigo. Cada fragmento pues, cuenta la historia un poco del cuadro y este tema que aparece aquí al principio lo utiliza el compositor como enlace entre los cuadros, este promenade o paseo. Esta obra está compuesta para piano en 1888, si no me equivoco, más o menos, pero el programa Mano lo tendrá. Pero no fue hasta los años, la década de los años 30, cuando otro grandísimo compositor francés, el que compuso su famoso bolero, es decir, Ravel, cogió esta música y la orquestó, la hizo para orquesta. Desde entonces es mucho más conocida la versión para orquesta que la versión elegida para piano. Cuando una orquesta o la banda interpreta cuadros de una exposición, decimos que es de Mussorgsky y Ravel, porque sin Ravel esta pieza no hubiera llegado al mismo nivel. Bueno, ¿qué? ¿Ahora qué? ¿Qué hacemos? Ya, nos vamos a cenar, pero no va a ser de sorprendina, pero yo quiero saber más o menos cómo ha quedado esto. ¿Vosotros también? Pregunto, ¿alguien lo tiene todo bien? ¿Alguien tiene 10 de 10? No levanten todos a la mano. ¿Tenemos un 10 de 10? Mari, ¿eso es verdad que es un 10 de 10? ¿Seguro? Eso es lo que veo yo, ven para acá. Eso es lo que veo yo, vete el papelito. Lo apunto ahora. 10 de 10, prepara a tu cuñada, prepara una silla, que quiere subir. Tu cuñada quiere subir aquí. Trae una silla. Ventana. A ver. Sube esto. 10 de 10, madre de Dios. ¿Ha sido en la autocorrección o antes de la autocorrección? Y con alguna chuletita, ¿no? Esto va muy bien. Bueno, entonces tenemos entre nosotros una importantísima melómana. Así que, enhorabuena. Invitamos a que se sienten con la silla. Ahí no es una silla para que escuches toda una pieza con nosotros. ¿Quién más tiene 10 de 10? ¿Alguien tiene más plenos? ¿Ni mi mujer tiene pleno? ¿Otro pleno? Venga, para acá. Preparamos otra silla para ir, por favor. ¿Otro pleno? Venga, ¿qué tal? ¿Te llamas? Aristo. ¿Te ha parecido difícil esto? No, porque muchas las he seguido con las técnicas. Luego te gusta la música, eres un aficionado. Fantástico. También nos sigues en los conciertos, ¿no? Muy bien, Modesto. Pues encantado. Te vamos a enseñar con los minutos para esta pieza. Otro tema bien, tenemos en la autocorrección, sí, pero antes de la autocorrección tenemos un tema bien. Tenemos, no, sí, así va a sentar, que a subir. Un casi pleno al 9, al 9 tenemos un pleno al 9, al 9, o venga, súbete a escuchar la concentración de los nosotros. Venga. En la última silla, venga, ya ponemos la última silla.
con una pieza entera. La música la hacemos un poco más descansados, algunas de ellas eran fragmentos, eran trozos o fragmentos muy reducidos. Les he hablado de, ¿se acuerdan de Copelia del Vals francés? Música de un ballet de Leo Delibes. Leo Delibes, aparte de Copelia, que es posiblemente el ballet clásico, romántico más importante, más conocido por los Tchaikovsky. No hemos puesto música ni de Tchaikovsky, ni de Mozart, ni de Beethoven, ni de Verdi, ni de tantísimos y tantísimos grandes maestros. Podríamos hacer 100 conciertos de clásicos populares, todos conocidos, sin emitir ninguna obra. Bien, como les decía, para terminar trataremos una selección, una fantasía de otro ballet de Leo Delibes. El ballet se llama Silvia. También tiene un vals lento, música francesa, música muy agradable, música algo difícil para interpretar. Dura unos 12 minutos, espero que os guste, ¿de acuerdo?
Solo quería despedirme en nombre de los músicos, agradecerles su presencia y espero que les haya gustado y que les sirva para aficionarse un pelín más a la música. De vez en cuando, en la televisión pública, en la 1 o en la 2, a unos horarios fantásticos, 8 de la mañana, los sábados, los domingos, bien, pero algo hace de música con nuestra orquesta, la Orquesta de Televisión Española, y desde luego también en algunas emisoras como Radio Nacional. Pero lo más bonito es, hoy tenemos internet, se puede escuchar todo, se puede buscar todo, pero lo más bonito es venir a un concierto en directo. Por eso les agradezco mucho que hayan venido y espero que vuelvan a los conciertos. Gracias, buenas tardes.